Pero, ¿qué DAW ocupar? Actualmente en el mercado existe una variada gama de aplicaciones de audio con características y herramientas similares, por lo que para saber qué DAW debes ocupar, es importante que elijas pensando en lo que es más cómodo y factible para ti. Además, en el proceso de la producción musical, lo más probable es que necesites de la colaboración de otros músicos o de un técnico de audio o bien de un productor musical. Entonces debes mandar toda la información y archivos del proyecto para que tu colaborador pueda trabajar, grabar y escuchar en detalle el resto de los instrumentos y así manipular a gusto los niveles que le acomoden para escuchar o grabar. Para una colaboración, ¿se puede abrir el proyecto en cualquier DAW? Sí, pero tendrás que exportar en un formato diferente al nativo del DAW. Para esto existen 3 formas. Exportar en formato OMF. Este archivo está destinado a transferir medios digitales entre diferentes softwares. El archivo OMF solo incluye los metadatos, es decir, la información del nombre del archivo, duración y posición dentro de la línea de tiempo, panorámica, entre otros, pero no el archivo de audio o video, el cual estará localizado en una carpeta externa de medios. El formato OMF pierde la automatización de volumen y los nombres de las pistas al exportar e importar de una aplicación a otra. Exportar en formato AAF. El AAF es otro formato para exportar archivos multipistas y está presente en los DAWs más actuales. Contiene más información que el OMF. Además, conserva la automatización del volumen y los nombres de las pistas. La mayoría de las aplicaciones de audio e incluso de video admiten el formato AAF, pero existen algunos más antiguos que no tienen esa opción. Exportar en multicanal en formato WAV. Consiste en exportar todas las pistas de audio e instrumentos virtuales como un archivo de audio continuo con la misma duración en tiempo. Y es esta la alternativa que más te recomendamos en este video. Para hacerlo, debes considerar lo más importante, que es configurar tu proyecto. Es ahí donde se establece que el formato de grabación sea .wav, con sus 2 componentes digitales. Frecuencia de muestreo, que se refiere a la cantidad de muestras por segundo, y la profundidad de bits, que es la cantidad de muestras traducidas a rango dinámico o niveles. Es decir, determina el máximo y mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Además, puedes considerar la configuración musical, que se refiere principalmente a los bits por minuto o tempo, también la métrica y la tonalidad de la canción. Una vez que ya tienes lista la configuración de tu proyecto y pudiste grabar correctamente todas las pistas de tu canción, llegó el momento de compartir tu sesión completa. Para esto, debes exportar y elegir la opción multicanal, la que te permite extraer todas las pistas al mismo tiempo. Es importante que al momento de la exportación, asegures la duración de tiempo del proyecto o sesión. Selecciones los bits y frecuencias de muestreo correctos. Sin embargo, no todos los DAW tienen la opción de exportación multicanal, por lo tanto, deberás exportar una a una todas las pistas. Hay muchas formas. La más simple es seleccionar la pista en función solo. De esta forma, se silenciarán las demás pistas exportando únicamente la seleccionada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando utilizas pistas MIDI o instrumentos virtuales? Se aconseja exportar en audio de la misma manera anterior, como un audio continuo. Además, se sugiere tener el respaldo de las pistas MIDI utilizadas en caso de querer seguir editándolas, ya que si quieres hacer un cambio de notas o de instrumento virtual, por ejemplo, al exportarla como audio, no podrás seguir editando la información MIDI. Una vez enviado el proyecto a tu colaborador, este deberá crear una sesión en su DAW con las mismas características del proyecto que tú enviaste. Para lograr la importación de las pistas en otro DAW, se debe configurar la profundidad de bits y frecuencia de muestreo y sincronizar el tempo, que es el bit por minuto, la métrica y la tonalidad de la canción. Tomando en cuenta lo anterior, ya está todo listo para trabajar el proyecto en tu propio DAW.